Bueno, nik uste derbi guztiak, ez, berdinduak, ez, berdinduak izaten direla, eta zentzu horretan, bi taldeak nik uste dinamika honean iristen gerala, egia da beraiek aurreko astean ez dutela jokatzeko aukera izan partidua, baina bueno, gure kasuan urte hau bi garaipenekin hasi dugu, beraiek ere Atletiken kontra derbia irabazita datoz, eta nik uste, etxean jolasten degula, eta horrek, gure aldera, ea derbiak harri dezaken, ez? Nola ari zara ikusten Natalia Rondoren aldeana? Egia esan, taldea ondo ikusten dut, ondo esaten duanean, baloiarekin kontrola eraman nahi dute, egia da agian gol pixkat agian falta zaiela, baina egia da ere bai, kontrol hori baloiarekin eraman nahi duten kontrol horretan, baloirik gabeko momentu hortarako ere bai oso prestatuak daudela, orduan esango nuke oso talde orekatua ez dituztelako gol asko jasotzen, eta egia da ere bai esan duana, agian aukerak egiten dituzte eta gol pixkata igual falta zaie, baina ez dut ere bai asko jasotzen, orduan oso orekatua, ez? Baloiarekin iniziatiba ematen duen talde bada, baina era berean prestatua dago baloirik gabeko momentu horretarako, orduan taldea landuta ikusten dut. Zer egin beharko du Eibarrek Reala mendean hartzeko? Bueno, iruditzen zait aurrean bi talde oso desberdin garela, estilo aldetikan, batek baloia nahi du kontrol hori izateko, Realaren kasuan, eta gure kasuan aldiz, egon gaitezke baloirik gabe, eta eroso ere bai sentitu, ez? Esaten duenean eroso, kontrol hori ere bai eman dezakegun talde bagera baloirik gabe, ez? Eta momentu askotan baloirik gabe ere bai, taldea, ez? Moldatzen da. Orduan, zentzu horretan, bi estilo desberdin nik usteet ikusiko direla zelaian, eta gure kasuan garbi dago, lehenengo minututikan partituan sartuta egon beharko gerala, beraiek oso jokalari ona dituztelako batez ere erdikan aurrera, dinamismo asko ikusten zaie, beraien artean, posizio aldaketa asko, talde beraien jokalarien artean, beraz horre, taldea ikusi dugu, landu dugu pixka bat, partidua, eta zentzu horretan, gure kasuan oso kontzentratuta beharko gara lehenengo minututikan, jakinda baloia ez dugula asko izango, baina jakinda ere bai, baloia lapurtzen dugunean, zergatik ez mina egin ez, beraiei. Realak goiko posizioagatik borrokatu nahi du, baina Realaren eta Eibarren artean seialdeko 6 puntuko aldea, baina ez dago zaitapenean. Gauzak oso ondo egiten ari zaretela erakusten duen adierazle bat da hori, ezta? Bueno, agian 20 puntu guretzako zakuan, momentu honetan, pozik gaude, zentzu horretan pozik gaude, baina jokalari esan diegu ere bai, hemendikan otsaiaren uste 10 arte, 5 partidu gero atxeden badatorrelako, 3 asteko atxedena, 5 partidu ditugu aurretik, eta 5 partidu hauek ikuste ditugu oso komplikatua direla, eta orain 20ekin gauden bezala, hemendikan 5 partidu horiek eta gero ere bai ikusten dugu egon gaitezkela ere bai 20ekin, ez? Baina gure asmoa hori da, dinamika honean gaude, urtea ondo hasi dugu, eta zuk esaten dituzun bezala, Realetikan ere bai 6 puntutara gaude, eta zergatikan ez 3 puntuta jarri larun batean, ez? Hori da gure helburua, eta batez ere ez Errealatikan gertuago goteagatikan, garbi dagona da lortzen baldin badugu puntuatzea larun batean, atzeko taldetatikan distantzia ziurrenik handitzeko aukera izango degula, eta hori da gure helburua momentu honetan, ez? Zuei. ¿Qué tipo de partido esperas? Bueno, yo creo que es un derbi al final, un derbi, en nuestro caso es el segundo derbi, venimos de ganar en Lezama,
y bueno, creo que estamos en buena dinámica. Justo llegamos, ¿no?, después de 2 victorias seguidas, después de empezar el año ganando, y con estas 2 últimas victorias, y creo que llegamos en un buen momento, ¿no? Pero también es verdad que nos vamos a enfrentar, pues yo creo que pues a una Real con muy buenas jugadoras, una Real que tiene las ideas muy claras, y es verdad que jugamos en casa y nos gustaría que los 3 puntos se quedasen en casa, ¿no? ¿Cómo estás viendo la Real de Natalia Arroyo? Pues es un equipo que está muy trabajado, ¿no? Se ve que es un equipo que está muy trabajado, desde el control del balón intenta llevar la iniciativa en todos los partidos, pero a su vez también es un equipo que está muy bien, ¿no?, pues reorganizado para esa pérdida, ¿no? O sea, que en ese sentido, en esa transición ataque-defensa, en ese caso, ¿no?, ellas también, pues se ve que el equipo pues lo tienen bien organizado, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido ellas también ya saben, ¿no?, que nosotros no somos un equipo de tener que llevar iniciativa, y tampoco somos un equipo que tenga que tener el balón para sentirse a gusto, y bueno, viendo un poco el perfil de nuestras jugadoras, sabemos que tendremos que defender bien, porque estamos viendo que es un equipo que bueno, de mitad para adelante sobre todo, aparte que las laterales de ella también se incorporan mucho, pues es un equipo que cambia mucho de posición en las jugadoras, un equipo muy dinámico. Por tanto, en ese sentido, pues yo creo que va a ser un derbi, ¿no?, bonito para ver, 2 estilos muy diferentes, pero yo creo que va a ser un derbi muy igualado. ¿Y qué crees que tiene que hacer el Liga para poder controlar a la Real? Pues bueno, está claro que lo dije en Lezama, y estamos en un buen momento y no vamos a especular. Además, jugamos en casa y vamos a salir a por los 3 puntos. Ese es el objetivo nuestro, pero claro, enfrente vamos a tener a un rival que aspira, yo creo que aspira a estar entre los 5 primeros, y creo que también puede aspirar a quedar entre los 3 primeros y jugar la Champions el año que viene. Por tanto, vamos a jugar contra uno de los mejores equipos de la Liga. Por tanto, sabemos que jugamos en casa, va a ser un partido muy difícil, tenemos que estar muy concentradas. Está claro que no podremos hacer ningún regalo, y aprovechar nuestras ocasiones y sobre todo nuestras bazas, ¿no? Creo que el partido de Lezama, la primera parte, tuvimos para adelantarnos, perdonamos, y contra estos equipos, si perdonas, pues luego seguro que, ¿no?, te va a costar puntuar, pero la idea es esa, ¿no?, hacer un partido serio, y es verdad que llegamos también en un buen momento y tenemos que aprovechar eso. Como has dicho, la Real quiere pelear por los puestos de la Liga, pero ahora solo hay 6 puntos de diferencia entre un equipo y otro. Esto es señal de que algo se está haciendo bien, ¿no? Sí, hombre, yo creo que ellas también están arriba, están haciendo las cosas muy bien, pero también es verdad que, pues en la jornada 15, estar con 20 puntos en nuestro caso, pues es para estar contentos. Pero sabemos que tanto este partido como los siguientes partidos antes del parón de febrero, pues tenemos un calendario muy difícil, y que podemos estar con los mismos puntos también dentro de 2 semanas, ¿no? Entonces, todo lo que sea sumar el sábado, ojalá que sean 3, ¿no?, pues está claro que nos acercaría más al objetivo que es la permanencia, ¿no? No estamos mirando y pensando en nada más que intentar, ¿no?, distanciarnos de los puestos de los equipos de abajo, y ese es nuestro objetivo de cara a este partido y de cara a los siguientes partidos, ¿no? Llegan los 2 equipos al partido tras cumplir una primera parte del torneo con muy buena nota. ¿Por dónde crees que se puede desnivelar este derbi? Bueno, yo creo que lo que te decía antes, detalles mínimos. Nosotros jugamos en casa, y creo que en ese sentido nos sentimos más cómodos. El equipo es verdad que ha tenido un calendario muy difícil en casa, pero los 2 últimos partidos ha ganado, y jugando partidos muy serios. Por tanto, sabemos que para ganar a la Real tendremos que hacer un partido muy serio. Ellas también, yo creo que saben que
no pueden fallar, porque somos un equipo que en pocos toques somos un equipo muy vertical y sin tener balón también ese control del partido, sin el balón somos un equipo que vamos a hacer mucho daño, por tanto ellas tendrán que estar muy atentas a esas vigilancias, nosotros tendremos que estar muy atentos también porque es un equipo muy dinámico, por tanto pues va a ser un partido, ¿no?, de dos estilos muy diferentes, pero un partido muy bonito, entretenido, y esperemos que los 3 puntos se queden aquí, ¿no? Muchas gracias. Eskerrik asko.